Quiero invitarlos, hermanos, para que vayamos todos al libro de Génesis, el primer libro de la Escritura. Y el título de nuestra enseñanza para esta cuarta parte, mis hermanos, es La caída de un adorador. Vamos pues todos rápido, hermanos, al capítulo número 12 del libro del Génesis. Allí vamos a encontrar uno de los ejemplos importantísimos. Vamos a hablar acerca de Abraham. Este hombre que para este tiempo su nombre era Abraham, todavía Dios no le había cambiado el nombre. Sin embargo, ya él estaba prácticamente, hermanos, desarrollando un llamado. El Señor le había dicho que deje su parentela, su casa, y ahora era el momento en que él salía, hermanos, en este camino maravilloso de servir a Dios. Capítulo número 12 del Génesis, les decía. Vamos a leer, hermanos, algunos versículos allí, desde el primero, y para entrar en contexto y comprender muy bien lo que estaba pasando con la vida de este hombre, vamos a leer desde el versículo número 1. A su nombre, iglesia. A su nombre. Gloria a Jesús. Vamos, capítulo número 12 del Génesis, dice de la siguiente manera. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu, ¿qué cosa? Parentela, ¿no? Tu familia. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, ¿qué cosa? Bendición. Considera estas cosas. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Seguimos. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Atención, hermanos. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó, a verle conmigo esto, 2, 3, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Muy bien. Mientras estamos en esta parte, hermanos, nosotros vamos a ver también que este hombre, este Abraham, tenía pues un antepasado muy interesante. Este hombre era pagano, no conocía a Dios. Dice que él era de tierra de Ur, y esa tierra de Ur era el lugar donde los cananeos, hermanos, adoraban a la luna. Entonces seguramente Abraham tenía también esa forma, esa formación, esa creencia, y seguramente, hermanos, él también rindió culto a la luna. Pero cuando el Señor se le aparece, le hace un llamado muy especial, es que él va a descubrir, hermanos, de que fuera de esa vida o de ese mundo existe un creador, existe un Dios. Entonces, este llamado, hermanos, es único, es especial. Pero también, hermanos, es el comienzo de algo nuevo, porque Dios va, hermanos, a trabajar con Abraham y va a llamar a una nación y va a formar una nación de la nada. Entonces Dios había escogido a esta pareja porque fue prácticamente Abraham y su esposa Sarai quienes son llamados, y para esta época ellos no tenían hijos, no tenían descendientes. Entonces Dios le promete de él hacer una gran nación. Pues era un gran trabajo, era un asunto, hermano, de obediencia y de fe. Pero ¿cómo comienza Abraham, hermanos? Dice que Dios le dice: deja tu tierra, deja tu familia, tu casa, sal de ahí y ve a la tierra que yo te mostraré. Para este tiempo, hermanos, todo lo que Dios había dicho simplemente eran promesas. Abraham no había visto todavía el poder de Dios, no conocía ese lado maravilloso de Dios,
Todavía Abraham no había, hermanos, atravesado esta experiencia de ver al Señor moviéndose, hermanos, y haciendo cosas sobrenaturales. Abraham no tenía esa experiencia. Él iba, hermanos, a ver estas cosas en el camino. ¿No? Alguien dijo una vez que la carga se acomoda en el camino, y eso es verdad. Entonces, Abraham necesitaba, hermanos, muchas cosas. Lo más importante en este momento era su obediencia. Luego Dios va a manifestar poco a poco sus planes, le va a ir desarrollando los planes y proyectos que él tenía para su vida. Ahora, interesante, hermanos, es esto, ¿no? Muchas veces nosotros queremos ver primero el poder de Dios para creer, ¿no es cierto? Queremos todavía sentir la presencia de Dios o recibir un milagro de Dios para poder creer. Esto es natural, no se vaya usted a sentir mal si usted piensa así. Pero los principios bíblicos de Dios son al revés. Es decir, primero creemos y luego vemos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es fe. Primero vamos a creerle al Señor y bueno, después veremos lo que Él ha dicho, su cumplimiento. Ahora, hermanos, el altar, mire, acá menciona la Biblia un altar que fue levantado y edificado por Abraham. Dice que el altar, hermanos, es sinónimo o simplemente significa adoración. O sea, usted levanta un altar o imagina un altar en su mente e inmediatamente usted tiene que pensar en el sacrificio. Y ese sacrificio es la ofrenda a Dios. Ese altar no puede estar vacío, porque si alguien edifica un altar es para adorar. Los altares eran construidos para, hermanos, presentar una ofrenda, presentar libación, sacrificio, etc. Y era una manera directa de identificar ese altar con el adorador. Entonces no se podía separar estas cosas. Tanto el altar como el adorador iban juntos. Y ahí estaba la ofrenda. No sé, hermano, el tipo de ofrenda que se le ofrecía a Dios era muy variada. Desde algo muy sencillo como 2 palomitas o 2 palomillos, 2 aves, hasta lo más caro y complejo como eran animales, toros, ¿no? Animales bien grandes, escogidos para esta, hermanos, ofrenda. En este caso, hermanos, como todo ser humano, atención, este Abraham tenía sus propias debilidades. En lugar de confiar en Dios, este relato nos va a mostrar, hizo sus propios planes. Miren, Dios lo llama, lo escoge y le dice, deja tu parentela y vamos a ir a una tierra que yo te mostraré. Dentro de todo eso, hermano, ese proceso, ese tiempo, Abraham también hace sus propios planes. Es decir, Dios le dice, vamos a ir a una tierra donde habita el cananeo. Allá yo te llevaré, te mostraré y allí vas a vivir. Pero, hermanos, esto pasa, creo, a todo ser humano, ¿no? Dios nos puede llamar, Dios puede tener un plan con nosotros, pero nosotros planificamos a veces cosas que no están en el corazón del Señor. Atención con esto. Entonces Él hizo planes, ¿para qué, hermanos? Para salvar su pellejo, ¿no? Y Él va a echar mano de su propia esposa Sarai y va a caer. Es decir, va a tropezar en un momento clave, donde Él debía, hermanos, escuchar, obedecer y no hacer algo que Dios no le haya dicho. Él necesitaba obedecer a Dios todo el tiempo. Este era un momento especial, importante. Pero él, hermano, por la necesidad, por esas cosas humanas que todos muchas veces tenemos en la cabeza, él va a mirar a Egipto. Y la Biblia nos va a mostrar en detalle qué cosas hizo Abraham, hermanos, para caer de ese altar. Entonces, este altar que él edifica, hermanos, cuando dice la Biblia que él, hermanos amados, levanta ese altar al Señor, a quien le había aparecido, o sea, Dios le apareció a Abraham, y luego, hermanos, él adora al Señor, pero por alguna razón, él deja el altar. Muy bien. Vamos al punto número 1 y vamos a ver el descuido de la fe en Dios. Capítulo número 12, ahora veamos el verso 10 hasta el 13. Todo con la escritura, hermanos. Génesis 12, verso 10 al 13. Dice así. Hubo entonces, ¿qué cosa? ¿Qué hubo en la tierra? Hambre. Bueno, eso hoy no hay, ¿no? Aquí. Lo que menos hay es hambre en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén?
Bueno, hubo entonces hambre en la tierra, dice. Y descendió Abraham, ¿a dónde? A Egipto para morar allá. Porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, lean conmigo, 2, 3. Di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Esto es un gran descuido. Este es uno de los típicos errores que los seres humanos podemos cometer. Todo ser humano, hermano, está sujeto a equivocarse. Todos nosotros podemos cometer errores en algún momento de la vida. Usted no vaya a pensar que usted no lo va a hacer o que usted está vacunado contra los errores, los hierros de la vida. No piense así. La misma Biblia dice que aquel que dice estar firme, cuidado que no caiga. Es una de las realidades de nuestra naturaleza vieja. Es una de las maldiciones del pecado. Cualquier momento podemos fallarle al Señor. Estamos todos en la misma situación. Y la Biblia no esconde los errores. La Biblia no pasa por alto los hierros de los hombres de la Biblia. Se equivocó Moisés, se equivocó Abraham, más allá se equivoca David, se va a equivocar Pedro, se va a equivocar Pablo, se van a equivocar muchos hombres y la Biblia no esconde esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sujetos a una naturaleza caída. Por lo tanto, hermanos, el tema es el altar. El tema es cuánto tú, hermano, adoras a Dios para poderte mantener vigente. Esto es así, hermano. Interesante es que la Biblia, hermanos, nos enseña, nos muestra que la única actividad, hermano, cristiana que nos va a mantener vigentes y en plena comunión con Dios es el altar. ¿Por qué, hermano? Le voy a explicar. El altar, hermano, me habla de un adorador. Digan fuerte amén, por favor. No estamos hablando literalmente de un altar construido con piedras rústicas. Porque Dios le dijo a Abraham: si tú metes herramientas o colocas tu mano sobre el altar, vas a profanarlo. Entonces el altar necesitaba ser construido de piedras rústicas, no labradas, no, hermanos, golpeadas, tal cual, las piedras más rústicas. Entonces, el altar nos habla de una persona que adora. Y la adoración acá es vital, hermano. La adoración en la persona, en los cristianos, es fundamental. Es uno de los aspectos que no se deben de cuidar. En nuestra vida, hermanos, podemos tener muchos afanes, muchas ocupaciones, trabajos, proyectos, ocupaciones. Todos. Esto no es de alguno. Podemos estar muy metidos, muy concentrados, podemos estar bien, pero bien, hermanos, metidos en actividades diversas, pero tú y yo no podemos descuidar el altar. Es decir, nuestra vida de adoración. ¿Por qué? Porque es lo único que te mantiene, hermano, fresco. Es lo único que te mantiene en el fuego de Dios. Es como aquel carbón que necesita estar junto a toda la brasa, hermano. Porque si ese carbón se aleja de la brasa, poco a poco se va a ir apagando. Esto es obvio. Por eso Pablo le dice, hermano, a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avivar implica, hermanos, encender. Y encender el carbón y contagiar a los otros trozos de carbón cuesta, hermano. Pero cuando se contagia, cuando se expande el fuego a toda, hermano, la brasa, esto mantiene a todos en un calor y en un fuego constante. Entonces la adoración de una persona, hermanos, es clave. Porque si una persona deja su altar, hermano, ese es el gran problema. Dejar de adorar a Dios, dejar de buscar a Dios, dejar de depender de Dios es uno de los riesgos cristianos. Y no estoy hablando, hermano, de olvidarte de tus ocupaciones, sino estoy hablando de que esto también es importante, quizás más importante que lo que tú haces de manera secular. Porque tú puedes trabajar, puedes tener muchas
hermanos, funciones en este mundo, pero tu vida de adoración es algo muy personal que tú no debes descuidar. Esto no es algo que alguien te va a imponer, que el pastor o algún líder en la iglesia te va a decir que hagas. Nadie te puede presionar en el tema de adoración. Es algo muy personal. Es un asunto entre tú y Dios. Digan un fuerte amén, por favor. O sea, hermanos, el ser adorador nos mantiene cerca de la Biblia, de la obra y por ende en comunión con la iglesia. Esa vida de adoración es lo único, hermanos, que te va a sostener con el paso del tiempo. Porque uno puede ser cristiano de hace muchos años, hermanos, pero tu vida de adoración, esta vida de intimidad con Dios, es lo único, hermano, que nos mantiene en vigencia. Es lo único que, a pesar del paso de los años y del tiempo, nos mantendrá en la obra del Señor. Nos mantendrá, hermanos, en una comunión con todos los hermanos, con la iglesia, en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, miren ustedes, dice claramente, hermanos, que Abraham hizo algo. Dijo, descenderemos a Egipto. Y usted sabe que Egipto, hermanos, siempre ha sido figura del mundo. ¿No es cierto? Porque Egipto fue uno de los imperios más grandes en su época y también fue uno de los imperios más poderosos, hermanos, que influyó o influenció naciones, hermanos amados, incluso, hermanos, expandió su territorio, extendió su gobierno a otras latitudes de la tierra, y todas estas naciones fueron afectadas por las creencias, la cosmovisión, hermanos, la idiosincrasia de los egipcios. Y prácticamente esa adoración que ellos tenían, esa idolatría que ellos manejaban, afectó, hermano, a muchas naciones, incluso hasta el día de hoy. Por ejemplo, el adorar el sol, el dios Ra, que era el dios de los egipcios, el dios sol, dios Ra, o la adoración, por ejemplo, de la luna, la adoración de cuadrúpedos que menciona Pablo, es una de las alusiones directas a Egipto. Ellos adoraban, hermanos, a las criaturas del río Nilo. Los egipcios adoraban, hermanos, a las aves. Los egipcios adoraban ciertos animales como lobos, como chacales. Ellos adoraban a ciertas especies de animales como águilas, como ciertos animales como, por ejemplo, los leones eran venerados. También, hermanos, eran veneradas ciertas criaturas. También ellos, hermanos, consideraban que su faraón era un dios. Y ellos hacían ritos, hermanos, tras el fallecimiento de su faraón. Y ellos consideraban que había una etapa o un espacio de transición entre los vivos y los muertos, y que sus faraones llegarían a un estado o a un lugar especial, que incluso, hermanos, en sus tumbas los enterraban con muchos utensilios, con mucha riqueza, con mucho oro, pensando ellos que atravesando esta, hermano, transición de vida y muerte, sus faraones llegarían y alcanzarían ese estado de ser dioses. Por eso es que hasta el día de hoy, incluso, hermanos, se siguen encontrando en esas tumbas de estos faraones ciertas especias como semillas, hermanos. Se siguen encontrando tesoros, ciertas cosas que ellos, hermanos, consideraban que eran importantes para la vida más allá, o para esa transición, hermano, entre la vida y la muerte. Entonces, fíjense, esto es bien importante. Egipto nunca fue un lugar donde los hijos de Dios debían ir. Egipto no era el lugar o el mejor lugar para que Abraham haya ido, hermano, y haya dicho, bueno, voy a morar allá. En ningún momento Dios le dijo, sabes que Abraham desciende a Egipto. No había razón para que él vaya a Egipto. Es más, hermano, Egipto ni siquiera le daba las condiciones, porque no era la tierra que Dios le estaba ofreciendo a la descendencia de Abraham. No era el lugar para que él pueda ir, hermano, ni para visitar. Y fíjense las palabras de Abraham. Dice él, bueno, descenderemos a Egipto para morar allí. Una cosa, hermano, es que tú puedas ocasionalmente pasar, visitar ciertos lugares, y otra cosa es que tú te quedes a morar, que tú te quedes a vivir en un determinado lugar. En este caso, Abraham, hermano, dijo, voy a ir a vivir a Egipto.
Pero Dios no le dijo jamás. Dios nunca mencionó a Egipto como una posibilidad para que él viva. Dios le había dicho: yo te llevaré a la tierra del cananeo, te voy a llevar a una tierra y allí vas a vivir. Yo te daré una tierra especial para ti. Pero Abraham dijo: no, es que hay hambre en la tierra. Y aquí está el problema. Siempre, hermano, uno encuentra alguna razón. Bueno, una razón dice que es algo bueno, es algo que justifica. Lo que generalmente encontramos es una excusa. Y una excusa puede ser una mentira, puede ser una forma para escapar de la situación, para salir del paso. Esta es una de las grandes excusas. Es que hay hambre. ¿Sabe qué, Saraí? La situación se complica, no hay alimento en la tierra, pero Egipto está bien. Tiene todo lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué no ir a Egipto? ¿No te parece que es buena la idea? Y claro, como un patriarca, como un hombre de familia, como un hombre que dirigía y lideraba, hermano, gente y tenía mucho ganado y era un hombre respetable. Entonces, Saraí tuvo que decir: bueno, si tú dices que vayamos, vayamos. Esposas, no siempre los esposos toman buenas decisiones. Díganlo fuertemente. Diga más fuerte, amén, hermano. No siempre. Esposas, les soy sincero, a veces los hombres se equivocan. Y muchas veces los hombres deciden mal. Por eso la esposa tiene que ser sabia, tiene que ser una mujer de oración, tiene que ser una mujer que oye a Dios, que conoce la Escritura para corregir a su esposo. Esposito, te voy a contradecir, no me gusta hacerlo, pero debo hacerlo. La Biblia dice esto, ¿no? Y hacerlo con fundamento, porque a veces la esposa empieza a pelear: no me parece, no me gusta, y listo. Pero ¿por qué no quieres que yo haga? Porque no me parece. No es porque no te parece, tiene que ser con fundamento. Te voy a explicar, esposito. Es que el Señor dice esto en su palabra. Esposito, antes de que tomes esa decisión, ¿qué tal si oramos al Señor? Diga fuertemente, hermano. ¿Qué tal si clamamos primero? O nos damos un tiempo de oración, nos damos unos días de oración y pidamos sabiduría al Señor. Pero a veces la esposa, hermano, apoya al esposo sin considerar las consecuencias. Nunca hagan eso. Acá Abraham necesitaba que alguien le diga: stop, un momento, Abraham. Esto que estás haciendo de descender a Egipto, no creo que sea correcto, porque Dios te dijo algo de Egipto. A ver, recordar. Dios se te apareció y te dijo, te mencionó Egipto. Ah, no, ¿verdad? No me ha dicho. Entonces creo que no deberíamos ir. Además, esperemos en Él. Si Él nos llamó, nos sacó de tierra de Ur, entonces esperemos. Pues si hay hambre en la tierra, Él sabrá cómo proveer. Para Dios no hay nada imposible. Digo fuerte amén, hermano. A ver, voy a hacer rápido el proverbio. Mire, aquí hay algo importante que quiero mostrarle en el 16. A su nombre. El proverbio 16, mi hermano. Vamos a ver versículos 17 y 18. Y preste atención, hermano. Proverbio número 16, verso 17 y 18. El camino de los rectos se aparta ¿de qué? Del mal. A ver, vamos. Estamos en el Proverbio 16, verso 17. 2, 13. El camino de los rectos se aparta del mal. Digan fuertemente eso. O sea, una persona recta dice: no vayamos por allá. No vayamos por ese camino, porque es recto. ¿No es cierto? Es una persona íntegra. Dice: no vayamos por ese camino. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. O sea, no te salgas del camino donde Dios te ha puesto. 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, ¿qué cosa? La altivez. Esto es verdad. Antes que un creyente caiga, se pone soberbio, se pone altivo y empieza a discutir, a enojarse. Él es el enojado. Antes de la caída es la altivez. Y antes de ser, hermano, qué sé yo, estropeado, golpeado, antes de caer, hermano, está, ¿qué cosa? La altivez de espíritu. ¿Cuántos hombres se enojan? ¿Cuántas personas se enojan? Y dicen: no me parece, no, y hacen su voluntad. Bueno, seguramente Abraham dijo: no, es que en Egipto
está todo lo que necesitamos. Las condiciones son inmejorables, Sarai. ¿No te parece que debemos ir? Pero Abraham, Dios no ha dicho nada. No, pero vayamos, ¿qué siempre es? Vayamos a vivir un tiempo allá hasta que pase el hambre. Pero Abraham, Dios no, vayamos. Pero Abraham, si vamos a Egipto, por ahí ya todo se frustra, se cae, todo el plan de Dios se va, tacho. No te preocupes, vamos nomás. Pero Abraham, si tomamos esa decisión, imagínate, estamos saliendo de un lugar para ir a otro peor, más difícil, no conocer, no vayamos. Bueno, resulta, hermanos, que ellos descienden a Egipto. Y el hecho de haber descendido a Egipto implicaba, ¿qué cosa, hermanos? Que Abraham abandone el altar. Lógico, es que en Egipto es otro tipo de vida. Para estos años, Egipto, hermano, estaba plagado de ídolos. Cuando Dios, hermano, va a utilizar a Moisés, por ejemplo, en las 10 plagas, cada una de las plagas ha de derrotar a un ídolo. ¿Sabían eso? Cada una de las plagas tumbaba a un ídolo en Egipto, a un Dios que ellos habían creado. Dios con minúscula. Lo que quiere decir, hermano, que era muy difícil. Era un lugar inadecuado, inapropiado. No estés allá, Abraham. Ese no es el lugar para ti. Creyentes en Cristo, hermanos, hay lugares que no son para nosotros. Digan fuertemente. Porque no es el lugar donde Dios se va a glorificar. Es más, hay lugares que nos apartan del altar. Es decir, hay lugares que nos alejan de nuestra vida de oración, de nuestra adoración a Dios. ¿Por qué? Porque es un lugar difícil, es un lugar inapropiado, es un lugar, hermano, oscuro, y es un lugar de influencia muchas veces. Entonces la influencia, hermanos, es lo que puede apartarte del altar. Ya decían, hermanos, nuestros queridos abuelitos y papás, ¿no? Mira con quién andas y te diré quién eres. Eso, hermano, tiene que ver con esto. Abraham, hermano, decide descender, poner atención a algo para luego dedicarle tiempo y esmero. Puede ser la causa de la caída espiritual de un adorador que abandona su altar. Es que algo, hermano, nos desconcentra, nos desenfoca del plan de Dios y podemos quitar la mirada del Señor. Hebreos 13, ¿qué dice? Romanos 12 dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Qué más dice? El autor y consumador de la fe. Algo nos puede, hermano, desviar. Y obvio, acá habrá Dios que hay hambre en la tierra, mujer. Entienda, hay hambre. Si no descendemos, nos vamos a morir de hambre. Y aquí es una duda terrible. ¿Creen ustedes que Dios iba a dejar a Abraham morir de hambre? ¿Creen ustedes que Dios sacó a esta familia para que en el desierto se mueran de hambre y de sed? ¿Creen ustedes que Dios se olvidaría de su pacto, de su llamado, de sus promesas? ¿Creen ustedes que Dios no tenía provisión para Abraham? Bueno, Abraham quitó la mirada del Señor y dijo, descendamos a Egipto, porque allí no hay tema de hambre. Allá todo está bien. Entonces, hermano, la vida está llena de aflicciones y pruebas. Sin embargo, adorar a Dios es lo más sencillo y práctico para el éxito cristiano. ¿Saben qué, hermanos? Conseguir un trabajo cuesta. ¿Cuánto dicen amén? O usted ha conseguido, no, me llovían las oportunidades, me rogaban, así es. Hermanos, se ha puesto difícil conseguir trabajo, ¿sí o no? Hermanos amados, qué sé yo, hermano, estudiar cuesta. A ver, los chicos que estudian acá, ¿pichanga? ¿Cuesta o no? Bueno, el que estudia con ciencia le cuesta, ¿no? Pero el que anda copiando y con chancho por debajo, quizás, no sé. Pero los honestos, los que andan con sus libros más gordos que la Biblia, eso, sí, saben que cuesta. Los que no andan con el resumen en su bolsillo, hermano, y al otro día tiene examen, pero está mirando, hermano, videos en YouTube, está perdiendo el tiempo. Quizás para ese no sea difícil.
Pero para el honesto, el que trabaja, el que estudia, el que se esfuerza, sabe. Se quema las pestañas, decían, ¿no? En esos tiempos. Hermanos, hay muchos desafíos. Hay muchas cosas, hermanos, que cuestan. Les soy sincero. ¿Tener una casa cuesta o es fácil? ¿Tener un vehículo cuesta o es fácil, hermano? ¿Casarse es fácil? ¿Ah? Porque ahora las chicas van seleccionando. No, este no es simpático. No, este no. Cuesta, hasta casarse cuesta. Pero ¿saben qué es sencillo? Y muy sencillo, adorar a Dios. Digan fuerte. No te cuesta nada. Porque solo tienes que postrarte, levantar tus manos. O como alguien lo hacía, hermano, con la boca en el suelo, con su estómago en el piso, están adorando al Señor. No cuesta nada. ¿Cuánto te lleva adorar a Dios? 2 minutos, 3 minutos, 1 hora. ¿Cuánto tiempo? Es lo más sencillo, hermano. Pero hay actividades muy difíciles. El mundo está lleno de desafíos, de gigantes, de problemas, etc. Pero adorar a Dios no cuesta nada, hermano. Te soy sincero. Simplemente debes disponer tu corazón y adorar al Señor en 2, 3, 5 minutos. Tú has hecho lo que tal vez muchos no hacen. Y eso es importante, hermano. Es lo que Abraham no hizo en ese momento, pese a que él había edificado un altar y tenía la facilidad de acercarse a Dios y decirle: Dios, está bien que nosotros descendamos a Egipto. ¿Qué dices, Dios mío? Háblame. Seguro que Dios le hubiese hablado. Mas no lo hizo. Entonces, hermanos, algo nos puede distraer, algo pasó en nuestras vidas para que nos alejemos del altar, hermano. Mirar los problemas y mirar al mundo para encontrar solución a nuestra necesidad es la forma más práctica de manifestar duda, dejando de confiar en Dios. Es que, hermano, a veces nosotros decimos que yo quiero ya prosperar, ya quiero tener esto, ya quiero salir de este problema, ya, y buscamos o echamos mano de situaciones que no tienen nada que ver con Dios. A veces Dios no quita el problema hasta que nosotros nos postramos. ¿Sabían eso? A veces Dios mantiene la aflicción en tu vida hasta que reconozcas que Él es tu creador. A veces Dios nos pone en la cama de un hospital para que miremos al cielo y le digamos: Dios, perdóname, ayúdame, me rindo, Señor. A veces es solo cuestión, hermano, de postrarse para evitar todas esas cosas que son problemas para nosotros. La enfermedad, la falta de un trabajo, la falta de dinero, hermano, los problemas y conflictos familiares muchas veces se solucionan tan solo postrándote en la presencia de tu Creador. Digan un fuerte amén, hermano. Pero a veces no lo hacemos y decimos: no, es que mi amigo me va a ayudar, no, mi familiar me va a ayudar, no, iré, viajaré, y nos lanzamos al éxito, hermano, sin haber consultado al Señor. Esto es grave. Hay gente, hermano, que se sale de la voluntad de Dios. Claro, salirse del camino, hermano, es algo que puede pasarnos a cualquiera. Estuvimos en el camino de Dios, haciendo, glorificando, agradando al Señor, ese camino recto, pero de pronto vimos algo en el mundo, o vimos un problema en nuestra vida, una necesidad, y decidimos salir del camino para ir a buscar, hermano, en una gran aventura, la solución a aquello que solo Dios puede solucionar. Salirte del camino también implica que vas a dejar tu altar, hermano. Vas a abandonar ese altar que un día levantaste para adorar al Señor. O sea, es lo que Abraham hizo. Y él dijo: no, vamos allá porque allí todo está bien. Pero cuando llegaron a Egipto, hermano, cuando descienden a este lugar donde Dios no lo había enviado, él dice: no, aquí hay muchos hombres, che, y mi esposa es hermosa, es bella, y ahora me la van a quitar, dijo Abraham. ¿Y ahora qué hacemos?, dijo. Y claro, hermano, estar lejos del altar pues te lleva a caer. Y caer no es tropezar al piso, estoy hablando en un sentido espiritual. El hombre perdió potencia, el hombre perdió la fe. Abraham perdió esa confianza que era importante y necesaria en Dios. Abraham dejó de confiar en su protector y dijo: no, aquí tengo que encontrar una solución. Hay tantos hombres que me van a matar por mi esposa.
Seguramente, mire, Sarai era una mujer hermosa, seguramente, hermano. Tenía más de 70 años, probablemente, por ahí andaba ella también. Bueno, pero ella dice, hermanos, o él, perdón, dice, no, aquí estamos en grave problema. Entonces, dice, no, Abraham, miren, ¿no? ¿Cómo es esto? Vamos a decir algo. Sarai, vas a decir que eres mi hermana. Porque si tú dices que eres mi esposa, me van a asesinar para quedarse contigo. Entonces, eres mi hermana a partir de ahora. Hermano, esto es, en simples palabras, mentira. Y hermanos, la mentira, según la Biblia, ¿es de quién? ¿Es de quién la mentira? La actividad más grande, ¿de quién es? ¿De andar mintiendo? De Satanás. Hermano, no se puede mentir. Porque la misma Biblia dice que el que miente es del diablo. Porque en él no hay nada de verdad. Porque siempre ha mentido, dijo Jesús en el Evangelio de Juan. Entonces mentir es una de las actividades del infierno, hermano. Pero a veces la persona puede mentir para justificar lo que hace. La gente puede mentir para ocultar lo que hace. La gente puede mentir para obtener algo, ¿verdad? La gente puede mentir para muchos fines que son humanos, no de Dios. Porque Dios nunca va a decir mentí. Nunca Dios va a utilizar la mentira para que tú logres algo. Jamás, hermano. Es al revés. Dios siempre nos va a decir, di la verdad. Así tú estés mal, así no tengas, así no puedas, así estés limitado, pero di la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace, ¿qué cosa? Libres. Pero la mentira es algo que atrapa, y ojo que una mentira es una, hermano, desencadenación, o desencadena, mejor dicho, cosas peores. Porque si empezó aquí, luego hay que cubrir esa mentira con otra, y con otra, y con otra, y con otra, y esto, hermano, se hace terrible. Entonces Abraham tuvo, hermano, que crear algo, ¿no? Decir algo para cuidar su propia vida. Hermanos, ¿acaso Dios no lo iba a proteger? ¿Acaso Dios no lo iba a llamar, lo iba a sostener, lo iba, hermanos, a llevar a ese propósito y ese plan eterno? Por supuesto. Pero como él estaba, hermano, decidido a vivir en Egipto, entonces tuvo que crear una mentira y dijo, bueno, Sarai, ahora será mi hermano. Y del dicho al hecho, dice que los hombres vieron que la esposa de Abraham era hermosa, la mujer, y dijeron, wow, esta mujer puede ser esposa del faraón, se la llevaremos, se la vamos a presentar. Y claro, hermano, no faltó quien le dijo, Señor, ¿quién es ella? Es mi hermanita menor. ¿Es tu hermanita? ¿Y está soltera? Sí. Bueno, vamos a presentar al rey, porque el rey era el faraón, y se la llevan, hermano. Esto es bien interesante. La Biblia dice literalmente eso. Vamos al capítulo, por favor, verso 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa ¿de quién? Del Faraón. ¿Qué les parece, hermano? Tal cual Abraham había imaginado, es que la van a ver hermosa mi esposa y se la van a llevar, tal cual. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y ¿qué dice? Camellos. Mas Jehová, ¿qué dice? Hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu esposa? Porque dijiste, es mi hermana, respondiéndome o poniéndome, en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala, ¿y qué cosa? Y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Hermanos, el tema es este, ¿no? Abraham dijo,
diremos que eres mi hermana y así yo no muero. Pero Abraham, ¿pensaste en las consecuencias de lo que estás haciendo? O sea, ¿qué iba a pasar allí, hermano? Si es que el faraón decidía casarse con Sarai, ¿qué hubiese pasado, hermanos? ¿Se han puesto a pensar en las consecuencias terribles de esa situación? Es que Abraham dijo, no, es que quiero vivir, no quiero que me maten. Sarai, Sarai, vas a decir que eres mi hermanita ya. Pero Abraham, ¿qué pasaría si el faraón se casa con Sarai? ¿Qué va a pasar con tu matrimonio, tu llamado, lo que Dios tenía preparado para ti? Oye, ¿has pensado en eso? Y por supuesto Abraham, no. Y ahora diremos, ¿qué hacemos? Y hermano, el faraón estaba dispuesto a tomar a Sarai como una de sus seguramente miles de esposas. Y dijo, no hay problema, yo me caso con esta mujer. Hermanos, estos son los hierros, estos son los errores que muchos de nosotros hemos cometido en la vida, que estamos cometiendo o que podemos cometer. De todo se aprende, digan fuertemente. De todo se aprende, y por eso la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Es que podemos estar, o ya estuvimos ahí en la situación de Abraham, o estamos en la situación, o podremos estar. O sea, hermano, esto es una realidad. Dejar el altar para ir en pos de nuestra, hermano, qué sé yo, no voy a decir bendición, porque cuando uno va en busca de prosperar no es bendición, es desobediencia. Dios tiene una forma clara, específica. Dios tiene una manera de levantarnos, de usarnos, de sostenernos, pero a veces nosotros decimos, no es suficiente. Yo quiero prosperar a mi manera. Quiero triunfar en la vida a mi manera. Y acá, hermano, la pregunta para Abraham era, ¿y qué hacemos con lo que Dios te dijo? Dios te dijo, deja tu tierra, vete a la tierra que yo te mostraré, y te haré de ti, y haré de ti una gran nación. Te voy a dar descendencia, Abraham. Voy a hacer de ti una nación muy grande, pero ¿qué hacemos con eso si has descendido a Egipto? Ya arruinaste las cosas. Ahora el faraón quiere casarse con tu esposa. ¿Qué vas a hacer? Prácticamente, si él toma a tu esposa como su esposa, no la verás nunca más. Nunca más podrás acercarte a ella. Y miren, hermanos, la verdad es que el faraón le dijo a Abraham, che, me has traído a tu hermanita. Gracias, che, Abraham, qué buen tipo eres. Ya. Me le dan queso, leche, azúcar, arroz, trigo, le dan pollo, carne, chivé, masaco, charque. Me le dan todo y además me le dan dinero, ovejas y tantas cosas. Gracias, muchachos, lindo, un abrazo. Cuñado. Voy a hacer una cena. Tenemos. Así decimos. Tenemos. Nunca más. Hermanos, ¿qué hacemos? ¿Y cómo estaría Abraham? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora mi esposa cómo la rescato? ¿Qué hago? Pues, ¿cómo asalto el palacio del faraón y la robo? ¿Qué hago? Hermano, ¿y quién me va a ayudar? ¿Y cómo estaría el hombre, hermano? Prácticamente ella fue llevada a la casa del faraón, hermano. Ya esto era irreversible, era una situación no sé, hermano, un asunto sin retorno. Pónganse a pensar. Dejar el altar, dejar de adorar a Dios para ir a buscar nuestro beneficio, nuestra prosperidad, es un riesgo, es algo muy peligroso, es algo que puede destruir tu vida. Es lo que ha pasado con muchos cristianos. Caer del altar, caer de esa vida que el Señor un día te dio, es un riesgo, porque tú no sabes qué va a pasar, tú no sabes de las consecuencias que un día vendrán, hermano. Pero sí que van a haber consecuencias. La Biblia dice, y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Hermanos, ¿cuándo Dios le dijo, vete a vivir a Egipto? Anda a buscarte un cuñado. Se llamará Faraón. ¿Cuándo le dijo Dios? Este es un ejemplo de los muchos errores que podemos cometer.
Egipto representa al mundo con toda su corrupción, sus malas obras y su pecado. También Egipto habla de las tentaciones, la sensualidad y la mentira. Muchas cosas se pueden mencionar. Hermano, mucha gente ha hecho eso. Pastor, bendígame. Ya, Dios te bendiga, hermano. Y se va. ¿Y dónde está yendo? Me estoy haciendo político. ¿Qué? Sí, me están dando un cargo. No, me voy a... ¿Y saben qué, hermano? Hoy ni siquiera visitan su iglesia. Es que estar en ese mundo, hermano, implica mentir, robar, engañar, buscar tu interés, aprovecharte del uno, mentirle al otro. Hermano, es increíble este asunto. Hay gente que se ha metido en asuntos, hermano, que ya le cortaron la comunión con Dios por la iglesia. Y hoy en día, hermanos, se volvieron enemigos del evangelio. Es increíble eso. Un día estaban alabando, glorificando, sirviendo, adorando al Señor. Tú veías un futuro en ellos, veías un llamado, veías algo maravilloso. Pero hoy en día, hermanos, tienen un rostro fiero. Hoy han cambiado, hermano. No quieren saber nada de la iglesia y hablan mal para la iglesia. ¿Cuándo la iglesia ha hecho algo malo? ¿Cuándo el cuerpo de Cristo ha dañado? Hermanos, es que esta es la consecuencia de salir de ese camino, de abandonar el altar. Ten mucho cuidado. Tu carrera no es más importante que adorar a Dios. Tu trabajo no es más importante que adorar a Dios. Tu familia no es más importante que adorar a Dios. Díganlo fuertemente, hermano. Porque primero se busca, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y lo demás el Señor añadirá. Dios nunca le habló de morar en Egipto. Es decir, Él tiene su tiempo y sus planes para nosotros. Esperar y obedecer dependerá de cuánto valor le damos al altar de adoración. O sea, todo llegará, pero llegará de acuerdo a tu vida de adoración y de obediencia al Señor, hermano. El altar es lo único que te va a sostener en los peores momentos de tu vida, hermano. El altar es lo único que te va a guardar de caer, hermano. Y si has caído, volvé. Dile a tu hermano, volvé. Ah, tienes cara de caído vos, ¿no? Díganle, hermano. Hueles a caído. Era eso. Yo pensé que era otra cosa. Hermanos, el altar es lo único que te va a sostener con el paso del tiempo. Y es lo que Abraham no consideró. Pues él dijo: me voy a Egipto y me olvido de lo demás. Tendría que hacerlo. ¿Ustedes creen que Dios le iba a hablar en Egipto? No, no era el lugar, no era el momento. Nada, hermano. Dios no le dijo: me glorificaré en Egipto, allá me voy a manifestar a ti. No, el hecho de que él haya ido a Egipto era, hermano, haberse olvidado de Dios y que Dios lo deje también. Hermano, Dios nos llama, nos busca, nos dice: volvé, arrepentite, por eso te llamé, por eso te escogí. No vivas, no estés donde no tienes que estar. Yo nunca te dije que vayas allí. ¿Y tu altar cómo está? Abandonado, completamente caído, ya no eres el mismo. Ahora, hermanos, ¿qué sucedió? Miren, dice, hermanos, que Dios le había dicho a Abraham: haré de ti una gran nación. O sea, había un plan que desarrollar, ¿no? O sea, Dios le iba a dar una descendencia para que esa descendencia luego se constituya en una nación, es decir, la nación de Israel. Pero ir a Egipto, hermano, ya lo desenfocaba a Abraham, y Abraham no sería nunca más el mismo. Ya no habría motivo para que Dios, hermano, siga con el plan. Pero Dios es bueno. Díganlo fuertemente, hermano. Dios es bueno. A ver, diga eso, dos, tres. Dios es bueno. Y diga: Dios me ama. Dios nunca da por perdido a nadie. Eso es lo maravilloso, hermano, que Dios nunca nos va a dejar. ¿Y qué hizo Dios ese día, hermano? Dice que el día, pues literalmente dice la Biblia, hermano, que hirió, hermanos, al faraón y a su casa con grandes plagas. Hermano, ¿qué habrá pasado? Se cayó el techo, se hundió su cocina, hermano, le brincó el pollo, hermano, el perro lo mordió. No sé qué habrá pasado en la casa del faraón, pero él dijo: no, algo está mal, algo está mal, hermano. Y empezó a ver visiones y empezó a escuchar cosas. Era Dios, hermano.
Dios no quería ni iba a permitir que él toque a Sarai, porque era la esposa de su amigo Abraham. Y entonces él no se da cuenta y dice: no, Abraham me ha engañado. Llamen a Abraham, ¿dónde está comprando sus dólares? Feliz, ¿no? 18, 19, 20. ¿Cómo estaría, no? Ordenando los bloques de queso, ¿cómo se llaman en el Beni? Los pedazotes de queso, Carlos. ¿Ah? Los moldes. Ya se olvidó, ya es colla esto. Está pensando en el sucumbé, ¿no? Bueno, hermano, ahí estaba, llámenlo a Abraham. Y viene, ¿no? Él: ¿qué has hecho? Me dijiste que era tu hermana. Mira, por tu culpa, había sido tu esposa, por tu culpa, mira cómo estoy con sarna, con herida, todo me pica. Por tu culpa, mira, mi hijo está lleno de llagas. ¿Por qué me has mentido? ¿Y qué dice ahí el padre Abraham? Es que tuve miedo, es que dije, si digo que es mi esposa me ibas a matar. ¿Sabes qué, Abraham? Sacar aquí a tu esposa, vaya, yo no quiero verlo nunca más. Salgan de aquí, fuera, mentiroso. ¿Por qué no dijiste la verdad? ¿Y por qué viniste a mi tierra? Qué terrible, ¿no? Es que hay hambre en la tierra y tú tienes trigo, tienes pancito, hay la agüita, no falta nada en Egipto, por eso vine. ¿Y de quién eres vos? Yo soy del Señor, Jehová me llamó, yo soy el que soy. Ah, sí. ¿Y acaso Él no puede sustentarte? ¿Acaso no tienes tu Dios? Es tu Dios. ¿Y por qué has venido a engañarme? O sea, hermano, todo esto fue terrible. Lo que sucedió en la casa y en el imperio del faraón fue terrible, y era el siervo de Dios. Esto, hermano, es bien peligroso, ¿no? Porque está en juego el testimonio, la integridad, está en juego el evangelio, hermano, que todos nosotros predicamos. Por eso, hermano, consideremos que todos estamos en la misma condición de que podemos fallar a Dios. Ahora, hermanos, Abraham fue en busca de los beneficios del mundo y pagó un alto precio. Perdió su testimonio, su honorabilidad y cayó en un pozo de vergüenza. Es lo que pasa cuando nosotros fallamos y mentimos. El faraón vio a Abraham como un engañador, como un Dios falso y mucho menor que los dioses de Egipto. ¿Saben qué dijo faraón? Este sirve a un Dios mentiroso y su Dios no es como nuestro Dios, porque nosotros podremos ser qué sé yo, idólatras, podremos ser los egipcios, qué sé yo, tener muchos dioses, no sé, pero no haríamos algo que Él nos hizo, venir a mentirnos acá. Así que Abraham es una vergüenza. No te quiero ver nunca más. Fuera, devolverme mis quesos, trae chaque. Hasta tu juré habías tenido, ya, devuelve. Y ese dinero también me lo das. Fuera, no te quiero ver nunca más. Hermanos, llegamos a la conclusión. Cuando Abraham descendió a Egipto, bajó su fe, abandonó su altar y perdió su poderosa vida de adoración. Perdió todo lo que él había, hermano, edificado. Su recurso más importante lo cambió, y esta es una de las etapas más negras de la vida de Abraham. No hubo oportunidad para demostrarle a Faraón que este fue un error ocasional. No pudo. No pudo Abraham demostrar, no pudo subsanar su error, no pudo curar la situación, no pudo, hermano. Lamentablemente esta etapa oscura de su vida quedó así nomás. En Egipto nunca olvidaron al mentiroso padre Abraham, fuera del altar, dentro del engaño. Por eso, hermano, tengamos mucho cuidado cómo vivimos y lo que hacemos, porque tarde o temprano dice que el pecado nos alcanza. Digan fuerte amén, hermano. No hay nada oculto que no salga a luz. Y dice que lo que nosotros hablamos en secreto, las aves lo llevarán al Señor y lo harán conocer. Hermano, esto es importante,
Porque esta parte o esta etapa en la vida de Abraham es una de las enseñanzas más importantes que a veces no se considera. No hablemos de eso, hablemos de su vida de fe, hablemos que Abraham era amigo de Dios, hablemos que esto, que aquello, hermanos, también hay que hablar de esos aspectos que son muy necesarios, porque aquí yo veo el abandono de la verdad. Porque la adoración es algo muy importante que no debes descuidar nunca. Es que soy un hombre ocupado, soy una mujer con mucho trabajo, mucha responsabilidad, mis hijos. Nada justifica, hermano, el hecho de que tú abandones tu altar. Y si tú vuelves a tu altar, Dios te restaurará. Y si tú vuelves al altar, Dios tendrá misericordia. Y si tú vuelves al altar, Dios podrá darte una nueva, fuerte oportunidad. Digan fuertemente. Pero dejar el altar es el camino o es el comienzo de tu fin. Porque el altar, hermano, siempre nos va a identificar con el que merece la adoración. Y el altar nos dice, ¿sabes qué? O estás conmigo o te vas de mí. Eso nos dice el altar. Es muy simple. Puestos de pie, mis hermanos, que aquí oramos. Señor amado, muchas gracias por esta mañana. Gracias por un día más, Señor. Qué privilegio, Dios, poder escuchar tu voz. Entendemos, Señor, a través de ella que hay muchas cosas que necesitamos nosotros aprender. Necesitamos volver, necesitamos, Señor, considerar de que tú eres el mismo de ayer. Tú no has cambiado, pero nosotros podemos cambiar. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, pero nosotros podemos cambiar. Estamos sujetos a una naturaleza, Señor, que nos puede jugar una mala pasada. Podemos hacer cosas que nos alejarán, Señor, de nuestro altar. Por eso en esta mañana, Dios, venimos delante de ti, oramos, nos acercamos al Creador de los cielos y de la tierra. Consideraremos también, Señor, de que tú nos amas, de que todo lo que hiciste, Dios, por nuestras vidas, todo lo que pagaste fue para darnos un futuro, Señor, para darnos una vida que te glorifique a ti, Señor. Dios mío, oramos y pedimos perdón por todos nuestros pecados, nuestros hierros, por todas las cosas que lastimaron y contristaron, Señor, a tu espíritu. Te damos gracias porque tú sigues siendo ese Padre que nos estuvo esperando, Dios. Todos podemos ser hijos pródigos y en algún momento, si volvemos a ti, nos vas a recibir con tanto amor, Señor. Y tendrás tanto amor y tanto cariño que nos vas a ofrecer tu hogar, tu casa, tu vida misma para restaurarnos, Señor. Gracias te damos por esta enseñanza, Dios mío. Gracias, Dios, porque si hemos caído de nuestro altar, podemos empezar de nuevo. Podemos volver a aquel que un día nos llamó, nos dio promesas y que sigue esperando el momento en que nosotros volvamos a ti. Levanten sus manos, den gracias al Señor, porque si usted no ha caído, porque si usted está en peligro, hoy puede decir al Señor, ayúdame, Señor. Yo no quiero ir por ese camino, no quiero descender a ese lugar donde no debo ir, Señor. Ayúdame, Dios mío, guarda mis pies, guarda mi mente y corazón, Señor, porque yo no quiero ir. Si voy, las consecuencias serán terribles, funestas. Por eso, Dios, guárdame, enséñame, guíame, Señor. Yo te encomiendo mi camino, mi pensamiento, mis acciones, Señor. Quiero estar delante de ti, Señor, y agradarte, Dios. Yo puedo, Señor, equivocarme, puedo desobedecer, puedo irme, Señor, pero tú seguirás, Señor, siendo el mismo. Y además que tú conoces el pasado, el presente y el futuro, tú sabes, Señor, qué es lo que yo necesito, qué me conviene, qué debo hacer, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Y todos digan fuerte, amén, amén. Tomen asiento, hermanos. Nos despedimos de todas las personas, amigos y familias que nos siguen semana tras semana a través de las transmisiones de nuestra congregación. Búsquennos en las diferentes plataformas de internet como La Pente Sucre, y allí usted va a encontrar muchas enseñanzas que van a edificar su vida. Si el Señor no viene y no lo permite, en una semana nos volveremos a encontrar. Paz del Señor para todos. Bendiciones.